Existe una política del ladrillo, claro que existe. Todo lo que toca el ladrillo es capaz de corromperlo. Nunca se ha construido tanto en España, 800.000 viviendas en el año 2006, y nunca la vivienda ha sido tan difícil de conseguir. Los que no se subieron al tren en su momento, la gente joven, claro, porque llegan tarde al tren, se encuentran el tren a toda velocidad. ¿Cómo se van a subir a ese tren? Y este es un disparate que tiene difícil desmontaje. El derecho a la vivienda es tan fundamental como el derecho a la libertad de expresión o como el derecho a la intimidad y exige por parte de los poderes públicos múltiples obligaciones. Cuando un alcalde puede gobernar sin controles, el alcalde se convierte no ya en el árbitro, sino en el dueño y señor del ayuntamiento. Se ha producido una destrucción del territorio muy grande. Ya no solo la costa es rentable, sino que es rentable el interior y la montaña. La banca representa el núcleo o uno de los núcleos del poder más claros del país. El señor Botín en la última Junta de Accionistas anunciaba un incremento de beneficios por encima del 30% y venía a decir que el límite del Banco Santander era el cielo. Si yo estoy tratando de explicar a través de mecanismos mercantiles el fenómeno, yo lo que veo es que es un fenómeno que sigue al alza por todos los sitios. Sube en la producción de vivienda, el número de producción, por tanto la oferta, y al mismo tiempo sigue subiendo el precio. Por esa vía hemos llegado a fabricar tantas viviendas como Francia y Alemania juntas, y no sé si Inglaterra también, no sé por qué no meten a Inglaterra, seguro que las meten las tres y seguimos produciendo más que todos ellos. Y en este disparate estamos ahora mismo instalados. Por el mero cambio de uso de lo que se llama suelo rústico a urbanizable, se añadirían 3 ceros entre el metro cuadrado de suelo rústico y el metro cuadrado de suelo construido, ¿no? La clave es precisamente comprar barato y vender caro, ¿no? Entonces comprar por hectáreas y entonces vender por metros cuadrados construidos o construibles. España era un país que había habido un incremento demográfico del 6% y un incremento en la construcción del 20%. Entonces uno piensa realmente para quién se están construyendo tantas viviendas. Si detrás de esto lo que hay es la finalidad de propiciar o de apoyar o de financiar incluso desde los propios ayuntamientos proyectos inmobiliarios de fines desconocidos, pues realmente es razonable estar preocupado. Lo que ha ocurrido en estos últimos 25 años es que se ha construido un estado de bienestar debilitado, muy desigual en todo el territorio, donde aunque ha habido algunos avances parciales en materia de algunos derechos sociales, como puede ser el derecho a la educación o el derecho a la sanidad, sin embargo hay una asignatura pendiente en términos absolutos, por ejemplo en materia de derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es el gran talón de Aquiles del Estado social español, que ya de por sí es un Estado débil, un Estado social débil en comparación con el resto de Estados europeos. Resulta que en España el salario mínimo es menos de la mitad que Francia. Claro, si es un bien de primera necesidad, pues resulta que lo tiene crudo la gente si con esos ingresos ordinarios pues necesita comprar algo. Si del año 87 al 2000 los datos lo que están dando es que se ha transformado el 25% del territorio y ya se sabe que del 2000 hasta hoy posiblemente llegan al 40% del suelo, pues ya partiendo de ese dato la situación es muy negativa. La existencia de la burbuja prácticamente ya nadie la niega. Los distintos informes sobre la economía española de instituciones tan poco sospechosas de manipular los datos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE, etcétera, alertan de la dimensión que está adquiriendo este proceso en los últimos años. El problema es qué puede pasar, si puede estallar o no puede estallar, o cómo, si se va a producir un aterrizaje suave o no. Yo es que tengo que decir de entrada que yo no creo en la burbuja, o sea que yo ya de entrada es que no creo que exista tal burbuja, porque las burbujas se han montado sobre valores normalmente bursátiles.
decir, empresas que por alguna razón se han sobrevalorado y bueno, y llega el momento, han demostrado que debajo de eso no había nada, es decir, que era un globo. Ahora, insisto, aquí debajo hay una sociedad y mientras esa sociedad sea estable, yo miro los precios que hay. Aquí en Madrid son caros, en Barcelona son caros, pero es que casualmente en París son más caros todavía. Y si ahí se están manteniendo, yo no veo por qué aquí, ¿no? La cuestión es que el mecanismo ha sido eso, el comprar porque parece que va a subir y sube porque se compra. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola de la típica burbuja o boom en este sentido. Esa burbuja inmobiliaria está haciendo que las familias corran cada vez más el riesgo de no poder pagar porque se han endeudado hasta unos niveles que son absolutamente inverosímiles. El nivel de endeudamiento supone que la subida de los tipos de interés que estamos ahora presenciando pues tenga unas consecuencias que pueden ser muy graves para el conjunto de la población. Desde que empecé a buscar piso, más o menos, han pasado unos 8 años. Y en esos 8 años lo que yo he ido viendo es que el problema cada vez se hacía más grande. La primera vez que yo me fui de casa fue para irme a un piso que no era mío, pero bueno, me daba igual, era de mi pareja y estábamos conviviendo, pues no había ningún problema. Claro, a la que eso se rompe y me tengo que buscar yo la vida sola, pues entonces lo primero que hice, evidentemente, era irme de alquiler. La cuestión es que yo veía cómo el alquiler de un estudio se me llevaba más de la mitad de mi sueldo. No iba a poder ahorrar nada y la alternativa era intentar comprar. Durante todo ese tiempo que estuve intentando buscar piso, estuve a punto de comprarme viviendas o infraviviendas, pisos con planes urbanísticos. Con lo cual, pues a lo mejor de aquí a 20 años lo tiraban abajo si ejecutaban el plan. He ido, por ejemplo, a ver pisos que no tenían cédula de habitabilidad. Fui a las administraciones públicas a ver si había algún tipo de solución y no. Había ayudas que te las daban para viviendas que tenían que costar un precio que no existía en el mercado. Luego también me apunté a viviendas de protección oficial, pero en la ciudad donde yo residía me dijeron que la lista de espera más o menos era para unos 7 años y así estoy. Lo que es singular también en España es que hay un marco institucional que propicia este tipo de negocio inmobiliario, un marco institucional muy sui generis que no es el que existe en todos los otros países pues, de nuestro entorno, ¿no? España era un país predominantemente de viviendas de alquiler. En el censo del 50, más de la mitad del patrimonio inmobiliario en vivienda estaba alquilado. ¿Qué pasó desde el año 50? Pues que entonces Franco pues, adoptó la política de congelar los alquileres y entonces sacar la ley de propiedad horizontal y toda una serie de elementos que forzaron a rentabilizar toda la inversión inmobiliaria. Entonces se fue recortando cada vez más pues, el parque de viviendas en alquiler hasta el momento actual, y España es el país que menos viviendas en alquiler tiene de Europa, ¿no? Todo esto ha sido objeto pues, de un continuismo pues, digno de mejor causa, porque ha venido la democracia, los sucesivos gobiernos, partidos, etc. Nadie ha tocado este marco y estos presupuestos y nos han llevado hasta donde nos han llevado. Detrás de la mano invisible del mercado pues, está la mano bien visible de las instituciones que han generado pues, ese marco y que hace que los negocios pues, sean de una manera y que los precios hayan ido pues, como han ido, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es nada mano invisible, sino es casi un empeño de mover pues toda una serie de instrumentos para que propicien lo que ha pasado en este país.